¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Con la química a veces pasa lo mismo que con la geografía. Mucha gente imagina que son ciencias que ya no tienen un objeto de estudio real. La geografía, ¿qué puede tener de atractivo? A final de cuentas, ya hemos tomado fotografías de toda la superficie terrestre, a veces con calidad suficiente para poder distinguir a personas caminando en ella. Y esto lo pueden hacer satélites artificiales en forma prácticamente automática. Con eso podemos tener un levantamiento preciso de todas las estructuras de la Tierra. No solamente las estructuras naturales, sino las hechas por el ser humano. Entonces, ¿para qué demonios necesitamos geógrafos? Y algo parecido, le digo, pasa con la química, porque ya conocemos a todos los elementos químicos estables, sabemos perfectamente cuáles son las características del estaño, del hierro, del silicio, con qué tipos de átomos se pueden unir, hasta de qué manera se pueden unir, etcétera, etcétera. Bueno, como que el hacer química se antoja un tanto absurdo. Ya deberíamos saber cuántas sustancias podemos hacer a partir de los átomos que tenemos. Mire, para hacerle corta la historia, la geografía es una disciplina muy activa, se le considera una disciplina científica extraordinaria, fascinante y continuamente cambiante. Es gracias a la geografía, en sus distintas vertientes, que podemos, entre otras cosas, rastrear el origen y desarrollo de la pandemia de COVID-19, podemos entender mejor el gran fenómeno económico mundial y gracias a eso empezamos a detectar factores que pueden anticipar un desequilibrio grave en la economía. Esto quizá podría ayudarnos a evitar crisis como la del 2008, aunque claro está, para eso tendríamos que aprender a no permitir que demasiada riqueza se concentre en demasiadas pocas manos. Ya sé que esto no está bien redactado, pero la idea era darle énfasis al rollo. Bueno, en pocas palabras, si usted quiere estudiar geografía, por favor hágalo. No sabe lo importante que es para la sociedad humana la geografía. En la actualidad existen sistemas de cómputo avanzados que fueron inspirados y diseñados muchas veces por geógrafos que ahora forman una categoría particular especialmente valiosa, los sistemas de información geográfica, por sus siglas en inglés GIS. Busque usted el término Geographic Information System en la Wikipedia, nada más para que sea un quemoncito de lo dinámica que es la geografía en la actualidad y del tipo de herramientas que se necesita utilizar para hacer geografía. Necesita usted, si es que quiere llevar al límite su carrera, computación avanzada, aprender supercómputo. Eso implica aprender matemáticas, en particular cálculo diferencial integral avanzado. Tiene que usted aprender a desarrollar ecuaciones diferenciales, de entender lo que en el mundo de la computación se llaman métodos numéricos, que es un proceso que es una disciplina que, entre otras cosas, le permite a usted mantener funcionando a una supercomputadora sin errores graves. Otro día le platico por qué. Pero si usted tiene una computadora capaz de realizar muchas decenas de miles de millones de operaciones aritméticas por segundo y no utiliza las técnicas que vienen del mundo de los métodos numéricos que sirven para evitar la propagación de errores, en menos de 1/millonésima de segundo los datos que está usted calculando se vuelven inválidos. Así que esas computadoras no servirían ni como pisapapeles porque son demasiado grandes para cargarlas. Es gracias a los métodos numéricos que se consigue esto. Total, si usted quiere hacer geografía, necesita supercomputadoras, necesita matemáticas, necesita computación avanzada, necesita satélites artificiales, necesita estadísticas avanzadas, necesita hablar con personas especializadas en ciencias sociales. Es una disciplina extraordinariamente rica que lo pone en contacto con prácticamente cualquier otra disciplina. Un día está usted platicando con biólogos para hacer mapas de biodiversidad
que están cambiando continuamente y de cuya calidad dependen nuestros esfuerzos de conservación ambiental. Otro día está usted apoyando a las autoridades de una ciudad para hacer un mapa razonablemente preciso de las distintas zonas económicas en el interior de una ciudad para crear las condiciones correctas para tratar de nivelar la calidad de vida de la gente que habita en una ciudad. Claro está, no siempre se entiende que para mejorar la calidad de vida hay que subir a los de abajo, no bajar a los de arriba, pero es otro rollo. El caso es que la geografía de pronto resulta ser una disciplina mucho más viva que muchas otras. Y esto sorprende a mucha gente, porque mucha gente piensa que geografía es sacar una lista de todos los ríos y lagos del mundo y las montañas, y eso se puede obtener con un satélite artificial. En el caso de la química, si usted ya conoce todos los átomos estables que hay en el universo, no solamente en la Tierra, sino en el universo conocido, pues eso no le sirve casi para nada si lo que quiere es calcular cuántos compuestos químicos puede producir con esos átomos y qué características van a tener. Es un poco como tener el alfabeto y creer que uno ya puede a partir de eso entender toda la evolución pasada y calcular toda la evolución futura de un idioma como el castellano. Pues a final de cuentas está hecha de letras y de espacios y de signos de puntuación. Eso debería permitirnos predecir todas las palabras que se pueden construir en este idioma y el significado de las mismas. Creo que no tengo que explicarle que eso no es cierto. De hecho, hay palabras que no tenían sentido hace un siglo. Por ejemplo, computador. Un cómputo es un cálculo aritmético, una suma, una resta, una multiplicación, una división, o una colección de ellas. Al final de cuentas, el resolver una integral, por ejemplo, involucra realizar un montón de sumas. El hacer una división involucra hacer sumas y restas de una manera creativa. Pero bueno, un computador es una persona que se dedica a hacer cómputos. Eso es a lo que le sonaría esa palabra a mi bisabuelo. No tendría mucho sentido el considerar a un computador como alguien importante. Sería un auxiliar de contabilidad y punto, ¿no? El saber de computación en la actualidad no se lo tengo que explicar, ¿no? ¿Quién podría anticipar el significado de la palabra Internet en el idioma castellano simplemente a partir de las letras del idioma? Pues nadie. Es el idioma y el contexto de su uso. Y en cierto modo eso es lo que pasa con la química. Uno puede tener muchos elementos químicos y conocerlos al detalle, y aún así puede no poder predecir el comportamiento que estos elementos químicos tienen cuando trabajan en conjunto. Las características físicas y químicas de cualquier compuesto químico, por ejemplo el material de la formaica de esta mesa, dependen, a final de cuentas, de las características de los electrones que forran a las moléculas que integran a esta mesa. Los átomos, excepto el de hidrógeno, todos los átomos tienen varios electrones, muchos, a veces docenas y docenas de ellos, y los átomos que tienen muchos electrones los disponen en capas alrededor del núcleo. Las reglas que gobiernan la estructuración de las capas son bastante elaboradas y extrañas, dependen de la famosa mecánica cuántica. Fue una de las primeras aplicaciones de la mecánica cuántica, el describir cómo se distribuyen los electrones alrededor del núcleo de un átomo, con la intención de describir la forma en la que esos electrones se mueven alrededor del núcleo de un átomo. Y resultó ser una sorpresa mayúscula el descubrir que los electrones, en un sentido clásico, no se mueven. Y esto quien lo dijo fue Werner Heisenberg, uno de los autores de la mecánica cuántica. Cuando un electrón brinca de un lado a otro no se está moviendo, está haciendo otra cosa diferente. Pues eso es otro rollo. Otro día platicamos de esto, se lo prometo. El caso es que usted puede entender las características del hidrógeno atómico, con relativa facilidad. Puede entender por qué es un gas,
porque es muy ligero, porque es transparente a la luz normal. Puede entender muchas cosas si estudia átomos individuales de hidrógeno. Cuando dos átomos de hidrógeno se unen para formar una molécula, ahí la cosa es un poquito más difícil. El calcular las características físicas y químicas de la molécula de hidrógeno ya cuesta trabajo. Cuando se unen dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno para formar una miserable molécula de agua con 3 tristes átomos, los cálculos necesarios para entender desde el punto de partida de la mecánica cuántica las características del agua son verdaderamente horripilantes. Si usted tratara de entender a partir de los principios básicos de la mecánica cuántica el comportamiento de una molécula de glucosa que tiene 24 miserables átomos, se vuelve usted loco. No hay computadora en el mundo. Es más, ni siquiera sumando el poder de todas las computadoras del mundo, desde las supercomputadoras hipergigantes hasta el cerebro electrónico de todos los teléfonos celulares y hornos de microondas que se han fabricado jamás, ni siquiera la suma de todo ese poder de cómputo podría con una fracción del problema. Y si se trata de entender el funcionamiento de la proteína de pico de los coronavirus, que tienen miles y miles de átomos, pues bueno. Con la química pasa lo que sucede con las palabras, con los átomos en el mundo de la química sucede lo que pasa con las letras sueltas para un lingüista. El tratar de proyectar el poder expresivo que tiene el idioma castellano a partir de letras individuales es absurdo. Para comenzar, el conocimiento es insuficiente. Y aunque fuera suficiente el conocimiento de las letras para predecir el impacto psicológico de las palabras, resultaría imposible calcular que con las letras del alfabeto que usted y yo conocemos se puede escribir el Quijote. Bueno, ¿por qué tanto rollo? Ahí le va. Tiene tiempo que sabemos que algunos elementos químicos tienen electrones que se desprenden con facilidad. Los electrones, le decía, se distribuyen en capas alrededor del núcleo atómico, y los electrones que están hasta arriba, en la última capa, son los que determinan las características físicas y químicas de un átomo. Las características de los electrones que están en la última capa de dos átomos individuales cambian cuando esos dos átomos se unen para formar una molécula. Los electrones exteriores de la molécula cambian un poco sus características, y eso hace que, por ejemplo, una molécula hecha con dos gases, hidrógeno y oxígeno, de pronto se convierta en un líquido. Eso es lo que puede hacer que dos sustancias incoloras, al tocarse y formar un compuesto químico nuevo, produzcan un color intenso. O que dos sustancias muy combustibles, al tocarse, se conviertan en una sustancia incombustible, que de nuevo es el caso del agua, por ejemplo, y no es el único. Hay muchas características con las que uno puede jugar en una sustancia, su dureza, su color, etcétera, etcétera. Una característica con la que vienen jugando muchos expertos en distintas partes del mundo tiene que ver con la conductividad eléctrica. El silicio, cuando lo ilumina usted, cambia sus características eléctricas. En ciertas circunstancias conduce la electricidad y en otras no. Cuando usted ilumina a una plancha de silicio, de óxido de silicio puro, que sería una forma de cuarzo, ese cuarzo de pronto puede conducir electricidad mejor que cuando está en un ambiente oscuro. ¿Y esto qué? Bueno, los primeros descubridores de este hecho al principio no le dieron mucha importancia. Claro está, después se ganaron un premio Nobel. Esta característica, la semiconductividad, es la que ha permitido construir todos los dispositivos electrónicos del mundo, radios de transistores, computadoras, teléfonos celulares, etc. En el corazón de estos dispositivos hay estructuras, los transistores, que a veces dejan pasar la electricidad y a veces no. Están hechas de semiconductores, sustancias que a veces sí se dejan con la electricidad y a veces no. Bueno, el uso de semiconductores tiene muchos vericuetos.
puede usted utilizar esta característica para generar pulsos de corriente eléctrica con transistores que a veces dejan pasar la electricidad y a veces no. Y estos pulsos sirven para representar unos y ceros que a su vez sirven para representar ideas completas. Tiene la computación, toda la tecnología digital. Por otro lado, en cierto tipo de materiales, usted puede aprovechar las características de los electrones en la capa exterior de estos átomos, por ejemplo, para atrapar la energía de la luz y convertirla en electricidad. Así es como funcionan las celdas fotovoltaicas o celdas fotoeléctricas. Están hechas del mismo material básico con el que se han construido la mayoría de los chips de todas las computadoras, teléfonos celulares, etcétera, del planeta, con silicio. Si usted estudia con cuidado las características de los electrones, de las capas electrónicas alrededor del núcleo de un átomo de silicio, verá que la última capa, las últimas dos capas de electrones, tienen una característica muy peculiar. Si usted quiere que un electrón brinque de una capa a otra capa, tiene que darle una cierta cantidad de energía. Normalmente la cantidad de energía que tiene que darle a un electrón en casi cualquier átomo para que brinque de un nivel a otro nivel es una cantidad de energía más o menos importante. Sin embargo, en algunos materiales semiconductores, la cantidad de energía que tiene usted que darle a un electrón para que cambie de nivel es muy baja. Estos materiales se les conoce como semiconductores de diferencial limitado o de capa limitada. Hay varias traducciones para el término. En inglés es narrow gap semiconductor. Hay una pequeña diferencia de energía que determina que un electrón esté en una capa o en otra. La energía que puede entregar una partícula de luz es relativamente pequeña. Si tiene usted un material de este tipo, tiene usted electrones en la capa más baja de este material, y cuando una partícula de luz pega contra ese material, uno de los electrones que estaba en esta capa de relativamente baja energía absorbe a ese fotón, brinca a la siguiente capa, y en muchos materiales los electrones que están en la capa más externa se pueden mover con facilidad. Eso es lo que pasa con los metales. Los electrones que quedan en la parte exterior de una pareja de átomos metálicos que se han pegado se pueden mover con facilidad. Si usted les da energía, esos electrones se comienzan a mover. Y si tiene usted muchos electrones moviéndose en la misma dirección, tiene una corriente eléctrica. Entonces, ¿qué pasa si tiene usted muchos átomos o muchas moléculas que tienen esta característica? Los electrones de su última capa necesitan muy poca energía para brincar al siguiente nivel. Y en ese nivel quedan libres del átomo, se pueden mover libremente. Si tiene usted muchas moléculas de este tipo y expone una placa de esas moléculas a la luz y le da la estructura apropiada, esa luz se convierte en electricidad. Continua. Es por eso que estos materiales son estudiados desde hace mucho tiempo y continuamente se buscan nuevas combinaciones químicas que tengan esta cualidad, la de atrapar partículas con relativamente poca energía, como las partículas de luz visible, y que esa energía se le transmita a electrones que puedan comenzar a moverse libremente. Algunos de los materiales que tienen esta característica tienen una composición química un tanto común. Por ejemplo, el sulfuro de plomo. El sulfuro de plomo forma un mineral muy conocido, se llama galena, que se puede conseguir con relativa facilidad. El azufre y el plomo son elementos químicos comunes. Fabricar sulfuro de plomo es algo relativamente fácil de conseguir.
El problema es que si usted quiere hacer fotoceldas con sulfuro de plomo, son inestables, no producen mucha energía, son poco eficientes, etcétera, etcétera. A lo largo de los años, algunos expertos en química, en colaboración con expertos en física y en otras disciplinas, han buscado sistemáticamente nuevas sustancias que sean capaces de hacer esto de manera más efectiva. Por ejemplo, la plata. La plata es un elemento químico que forma compuestos que con facilidad responden a la luz. Por eso las primeras placas fotográficas se hicieron con compuestos de plata. Muchos compuestos de plata cambian su estructura molecular cuando reciben un poco de luz. Si usted aplica una sustancia que cambia el color de las moléculas de plata que han sido afectadas por la luz, usted puede generar una imagen. Las primeras imágenes capturadas con las primeras cámaras fotográficas estaban dibujadas en plata. Y es muy interesante ir a una exposición en algún museo en donde le muestran a usted algunas de las primeras técnicas para generar imágenes fijas. Los daguerrotipos, por ejemplo, se ve la superficie plateada con la imagen de una persona que a lo mejor vivió hace 100 años. Bueno, hay otros materiales hechos con elementos químicos más exóticos. Aquí le van unos ejemplos. Existen materiales como el arseniuro de indio o el antimoniuro de indio. Ni siquiera estoy seguro que alguna vez haya utilizado ese nombre de manera regular en nuestro idioma. También existe el antimoniuro de galio, el arseniuro de cadmio y está el telurido de bismuto con telurio o de estaño, el seleniuro de estaño. Estas sustancias hace algunas décadas a nadie se le habría ocurrido construir. De pronto encontraron un lugar importante en la industria de las fotoceldas. Existen fotoceldas desde hace muchos años. Probablemente las primeras fotoceldas que me tocó ver en producción a gran escala a nivel de un hogar fueron fotoceldas que alimentaron a los primeros relojes electrónicos de pulsera con pantalla de cristal líquido. No recuerdo exactamente en qué año los vi, pero probablemente en la finales de los 80s, principio de la década de los 90s, una cosa así. También todavía se utilizan versiones avanzadas de fotoceldas en relojes electrónicos. Le platiqué de este relojito que tengo, que por cierto salió bastante barato. Y tiene, pues desde 1994 conmigo, se le nota en la carátula los raspones y bueno, este reloj ha visto cada historia que bueno, a lo mejor algún día se las cuento. El caso es que este reloj utiliza una fotocelda y esta fotocelda utiliza algunos de estos compuestos que le acabo de mencionar. También hay fotoceldas que sirven no tanto para generar electricidad, sino para detectar la presencia de luz solar. Sirven en los sensores que activan automáticamente a una lámpara en un jardín o en la calle. Son sustancias de uso práctico que han generado muchísimo dinero a las personas que las utilizan. Y es un ejemplo de lo que decíamos hace rato. ¿Quién se habría imaginado fabricar cantidades industriales del telurito de plomo, por ejemplo, para hacer fotoceldas? La química es una disciplina que está en continua evolución porque es una de las bases más fundamentales de todas las industrias, no solo de las actuales, sino de cualquier industria que queramos crear en el futuro. La industria de los semiconductores se ha podido desarrollar gracias al conocimiento químico nuevo desarrollado en laboratorios de investigación de todo el mundo en las últimas décadas. Bueno, de acuerdo.
¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Porque ya para introducción ya estuvo medio largo esto. Un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de Tokio acaba de presentar un trabajo en una revista que se llama Química de Materiales, Chemistry of Materials. Un trabajo que ayuda a mejorar un poco una tecnología que está a punto de salir al mercado. Las fotoceldas en la actualidad ya pueden producir electricidad suficiente para mantener funcionando un hogar, y hay muchos hogares que las utilizan. Cuando usted instala fotoceldas en su casa, lo que hace es que la electricidad la vende, eso pasa en muchos países del mundo, no solo en México, la vende a la compañía que le provee electricidad, que en el caso de México es una sola, y de otros países también, no es el único país que tiene una sola compañía eléctrica. Y en la noche, cuando hay poca luz o lo que usted quiera, usted consume electricidad. Como el contador va para adelante o para atrás según el caso, para atrás cuando usted produce electricidad y para adelante cuando la consume, pues en ese tira y afloja usted puede conseguir algunas ventajas. Hay gente que pone sus fotoceldas, utiliza luz de manera generosa en su casa y al final acaba pagando 20 o 50 pesos. Esto se va a hacer todavía más dramático cuando lleguen los automóviles eléctricos, 100% eléctricos, que no tardan mucho en aparecer. Los automóviles 100% eléctricos de bajo costo, con baterías de muy larga vida, 20 años o más, y con un rango muy grande con una sola carga eléctrica. Las estimaciones indican que quizás se podrían conseguir automóviles que con una sola carga eléctrica puedan dar más de 1000 kilómetros. ¿Se imagina que un tanque de gasolina le diera para 1000 kilómetros? Y si además considera que la carga de ese automóvil podría venir de una fotocelda barata, pues la cosa se vuelve más interesante, ¿no? El problema es que las fotoceldas actuales son muy caras. En México una tira de fotoceldas capaz de producir, no me acuerdo si 500 watts o 1000 watts, una cosa así, cuesta como 18,000 pesos. Y además necesita usted una instalación especial y otras cosas que encarecen la instalación. Por eso no mucha gente ha puesto fotoceldas en su casa. Pues bien, con las fotoceldas de perovskita enriquecidas con estaño, usted podría obtener una eficiencia muy alta a un bajo costo y con un material que una vez que logremos estabilizarlo, podría durar muchos años y que va a resultar fácil de reciclar. Quizá con 5,000 pesos, que es el costo de 4 o 5 tanques de combustible, usted podría darle a su hogar la libertad de casi todos sus gastos básicos, excepto el agua. Usted podría generar toda la luz que necesite para iluminar su casa, para sus electrodomésticos, cocinar. Hay hornos y estufas eléctricos de gran eficiencia, además muy modernos. También usted puede mantener aire acondicionado en su casa con pura electricidad, no necesita gas. Calentar agua, ni se diga, hay calentadores eléctricos de paso desde hace mucho tiempo, y podría además alimentar con electricidad a su automóvil. Y con una sola carga a lo mejor se echa usted 1000 kilómetros. Entonces, en suma, con fotoceldas muy baratas, de pronto la economía de los hogares podría mejorar de manera espectacular. Ahora, un último punto al respecto. ¿Eso significa que deberíamos dejar de invertir en la industria del petróleo? No quiero saque usted conclusiones equivocadas de esto, ni quiero meternos en un tema que tiene a veces que ver más con la política y la economía que con la ciencia. Pero la respuesta es obviamente que no. Nosotros tenemos que utilizar como país las ventajas que tenemos. Tenemos petróleo, mucha gente quiere comprarlo, pues lo vendemos. Y si podemos refinar nuestra propia gasolina porque tenemos gente bastante talentosa que sabe de química orgánica horrores, pues entonces refinamos nuestra gasolina. El dinero que ganamos al vender el petróleo y el que nos ahorramos por fabricar nuestra propia gasolina debe servir para crear una infraestructura más fuerte y, entre otras cosas, para generar más apoyo a la ciencia, porque aquí en México hay mucha gente que sabe de ciencia de materiales y que puede participar en el desarrollo de las fotoceldas de perovskita. En suma, esta tecnología, que está avanzando a pasos agigantados, podría ayudar a mejorar la economía de millones de hogares,
al mismo tiempo aumentar la productividad eléctrica de un país y disminuir en mucho el impacto ambiental de nuestras actividades. Es, como siempre, o como casi siempre le tenemos en este espacio, una buena noticia. ¿A poco no? Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.